La primera patología que vamos a revisar es la patología de vías biliares, colecistitis y colelitiasis, entre otras, también muy frecuentes, que también las voy a mencionar para no quedarnos con las ganas, pero Quiñones en la piedra aquí. más que nada vamos a enfocarnos en colecistitis aguda y crónica, y vamos a repasar brevemente coledocolitiasis y colangitis. Dicho eso, comenzamos. Muy bien, primero un breve recordatorio de anatomía, solo lo que necesitamos, ¿no? Recordemos que la bilis la crean los hepatocitos en el hígado, y esa más que nada su función es la degradación de ácidos grasos que consumimos en nuestras dietas, ¿no? Para eso tiene que llegar al tracto digestivo, específicamente a la segunda porción del duodeno. ¿Cómo va a llegar hasta allá si se secreta en el hígado? Pues a través de las vías biliares. El paso de la bilis desde el hígado hasta el tracto gastrointestinal comienza en el hígado con el conducto hepático izquierdo y el hepático derecho. Estos van a confluir en el conducto hepático común, que más adelante se encuentra con el conducto cístico. El conducto cístico es el que va a llegar directamente a la vesícula biliar, cuya función de la vesícula biliar es almacenar la bilis, ¿no? La vesícula biliar es un órgano absortivo, es decir, toma la bilis y a partir de ahí la manda donde se necesita. Pero al momento en el que tenemos una bolita que obstruye la vía biliar, o en su defecto un proceso inflamatorio en la vesícula biliar, deja de ser un órgano absortivo y se convierte en un órgano secretor. Y de ahí viene la patología de vía biliar. Pero no me voy a meter mucho en fisiopatos, traté de hacer la clase lo más práctica, lo más simple posible, porque en lo que estuve leyendo, los cirujanos se complican mucho en la vida. Un Ya montón de hablaste conceptos, un montón. Dime, ya Will. hablaste del triángulo de Calot. Preguntan mucho eso. Se trabó, Wilber, dinos. Es que voy entrando, o sea, no sé si ya hablaste del triángulo de Calot porque voy entrando. Y te decía que en cirugía de vesícula preguntan muchísimo eso. No lo mencioné. Si quieres, tú dinos. No, pues casi todo el tiempo te preguntan del triángulo de Calot por la importancia que tiene. La única importancia del triángulo es que en medio vas a encontrar la arteria cística, que tú lo ves como un puntito rojo, que es la papila cística. Está conformado por tres estructuras, ¿no? El techo lo forma la base del hígado, que pues ahí está, y las demás estructuras lo forma el colédoco y el cístico. Es todo. Pero casi siempre, si tú te metes a una cirugía que te metes de metiche ahí, te van a preguntar eso. ¿Cuál es el triángulo de Calot? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Y cuál es la importancia clínica? La importancia clínica es esa, pues o sea, si no conoces el triángulo de Calot, es romper la arteria cística y es una hemorragia muy grande que pues está difícil de tener, pues. Sí, eso sería lo único importante de la cirugía que te lleguen a preguntar. Muy bien, gracias. Y continuando con la anatomía, ya para pasar a lo que sigue, cuando confluyen el conducto hepático común y el conducto cístico, más hacia abajo, va a continuar como conducto colédoco. Este es el que va a llegar directamente hacia el tracto digestivo, específicamente la segunda porción del duodeno. O no va a llegar directamente, llega a la ámpula de Vater o ampolla pancreática. A partir de ahí es donde se va la bilis, ya sea a la cabeza del páncreas o a la segunda porción del duodeno, ya sea por el esfínter de Oddi, un esfínter chiquitito que es el que regula el paso de la bilis hacia la segunda porción del duodeno. Bien, con ese muy breve repaso de anatomía, vamos a lo que sigue, ¿no? Lo que nos compete el día de hoy es la litiasis vesicular. Esta es la base de la patología biliar.
dependiendo de dónde, ya viendo la anatomía, dependiendo de dónde está la bolita, dónde está la afección, es el nombre que va a tener la patología. Pero primordialmente debe existir litiasis vesicular, que es simplemente la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar, únicos o múltiples. Ay, dice que la reunión se acaba en 10 minutos, vamos a tener que hacer otra. Bueno, únicos o múltiples. Aquí todavía no nos metemos a la vía biliar, únicamente con litos en la vesícula biliar ya tenemos litiasis vesicular y lo llamamos de esa manera, o colelitiasis. Es lo mismo litiasis vesicular y colelitiasis, que no es lo mismo que coledocolitiasis o colecistitis. Ahorita vamos a aclarar todos esos términos. Estos litos que se forman en la vesícula biliar tienen 4 componentes principales. Perdón, hay 4 componentes principales en las sales biliares, que son ácidos biliares, fosfolípidos, colesterol y bilirrubina, que se encuentran en su proporción específica. Cualquier desequilibrio de cualquiera de estos es lo que nos va a propiciar la formación de litos en la vesícula biliar. La mayoría de estos, en 80-90% de los casos, son de colesterol. Esto es muy importante porque esta es la razón por la cual el ultrasonido es lo que más se utiliza en el diagnóstico de patología biliar, porque los cálculos de colesterol no se ven en una radiografía de abdomen, a diferencia de algunos de los cálculos pigmentarios, no todos. Por ejemplo, los negros en su mayoría se van a ver en ultrasonido también y no en radiografía de abdomen, dependiendo de las concentraciones de calcio que tengan, o los marrones. Y generalmente las imágenes que les puse aquí son de colecistitis crónica. Para que llegue a haber tantos, es porque es un proceso crónico. Porque tantos chiquitos que no causaron molestia por mucho tiempo se acumulan de esa manera. Otro dato muy importante, el 80% de los pacientes, ojo, con litiasis vesicular son asintomáticos. Es decir, puedo tener yo la piedrita en la vesícula y no me va a causar problema. Pero eso no quiere decir que jamás me vaya a causar un problema. La litiasis vesicular es el principal factor de que se forme una colecistitis o una coleocolitiasis. Entonces, la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, pero no quiere decir que jamás vayan a presentar patología. Aquí, como tal, la litiasis vesicular ya podemos denominar una patología. Y otro dato es que se estima que del 10 al 20% de la población en Estados Unidos tiene litiasis vesicular. O sea que toda esa población, muy probablemente en unos años, vaya a tener una patología de vía biliar obstructiva. Ahora, como teniendo una litiasis vesicular, teniendo la piedrita, pueden pasar muchísimas cosas. Como son móviles, como suelen ser móviles los litos de colesterol, migran hacia otros lados o se pueden sintetizar de nuevo en otras partes de la vía biliar. Las principales, las más frecuentes complicaciones de una litiasis vesicular son colecistitis aguda, colecistitis crónica, coledocolitiasis y colangitis. Son las más importantes, pero no son las únicas, hay muchísimas. Hilio biliar, también cáncer biliar, gangrena, proviene de un proceso infeccioso, entre muchas otras. Es muy extensa la patología biliar. Existe como tal una subespecialidad de cirugía enfocada únicamente a hígado y vías biliares. Pero lo que más vamos a ver en el internado como internos en la rotación de cirugía general son estas 4. Por el dato que les tengo a continuación. Ah, no. ¿Dónde está? Ah, sí, ahí está. Pero bueno, todavía no llegamos a eso. Vamos a empezar a hablar de colecistitis. La colecistitis, hay un poquito de discrepancia porque muchos dicen que es únicamente el proceso inflamatorio de la vesícula biliar que puede ser ocasionada por cálculos o lodo biliar o por ninguna de las dos, en el caso de que sea alitiásica. Pero otros autores no lo manejan únicamente como el proceso inflamatorio, por algo se llama colecistitis. Quiere decir que involucran el conducto cístico. Entonces fui a consultar al maestro Villalobos y él lo complementa de esa manera, que además del proceso inflamatorio, hay una obstrucción del conducto cístico que da lugar al proceso inflamatorio, valga la redundancia,
que habitualmente no es bacteriano en la vesícula. Pero que no sea bacteriano habitualmente no quiere decir que no pensemos en infección bacteriana próxima. Por eso se da tratamiento profiláctico para no llegar a una colangitis, que ese sí es un proceso infeccioso. Además, la colecistitis también puede ser causada por otros factores, como isquemia, trastornos de motilidad, daño químico, infecciones y alteraciones de la colágena y reacciones alérgicas. Hablando de epidemia, en México, 14.3% de la población tiene litiasis vesicular. De estos, un tercio puede desarrollar colecistitis aguda. Por eso es importante no confundir los términos. Una cosa es tener la piedra y otra cosa es que la piedra me está causando problemas. En ambas situaciones es muy frecuente en México, porque como habrán leído, si consultaron, los factores de riesgo prácticamente describen a la población mexicana. Entonces, otro dato que encontré por ahí, que la colecistectomía es el procedimiento más común realizado en el servicio de cirugía general. En Estados Unidos aproximadamente 700,000 al año. En el IMSS, la colecistectomía es la segunda cirugía más realizada, solo por detrás de la cesárea. Esto lo saqué de la GPC del 2007. No encontré una más reciente del CENETEC, pero me basé en la guía de práctica clínica de la Asociación Mexicana de Cirugía General, que es del 2014. Estoy revisando y luego se las paso. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando estemos en el internado, en la rotación de cirugía general, de cajón nos va a tocar ver vesícula, colecistitis. Por eso tenemos que conocer el tema muy bien. Y como les decía, los factores de riesgo, esto lo saqué del MIC, porque lo divide bien en modificables y no modificables. Entre los no modificables es más frecuente en mujeres 3:1, pero aquí hay un dato para no confundirnos. La litiasis vesicular, tener las piedras, es muchísimo más frecuente en mujeres, casi 8:1. Pero la colecistitis es un poquito más frecuente en hombres. Pero como es más frecuente que las mujeres tengan piedras, en general también va a ser más frecuente la colecistitis. Espero haberme dado a entender porque está un poquito confuso. Pero en general, mujeres es el factor de riesgo principal. Edad avanzada, entre comillas, no están tan viejos, más de 40 años, fibrosis quística y síndrome de Hilbert. Y entre los modificables está la obesidad, dieta, ayuno prolongado, fármacos como cefalosporina principalmente y otro no recuerdo cuál. Bueno, anticonceptivos orales. Las estatinas son causa común de litiasis. Ceftriaxona veneno. Sí, también ahorita vamos a hablar más del colesterol. Embarazo, paridad, anticonceptivos, pérdida de peso de más de 1.5 kilos a la semana, HDL baja, metabólico y enfermedad de Crohn. Un dato importante es que los niveles de colesterol en sangre no necesariamente te indican mayor riesgo de colecistitis, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y hay una mnemotecnia de las 4 Fs, que son fat, body, female y fértil. Nos habla de la obesidad, la edad de 40 años, mujeres y en edad reproductiva, paridad, embarazo, anticonceptivos. Se quiere añadir otra F, que es la de fármacos, pero como es en inglés, y fármacos en inglés es con pH, pues no la meten, ¿no? Pero pues los fármacos también son muy importantes. Oye, Sebas, no sé si sepas, pero ¿por qué las hormonas producen? Por los estrógenos. Sí, Creo que tú pero lo ¿por qué? comentaste en una de las... Venía porque pues son cirujanos. Bueno, es cierto. Gracias. Pero sí, te debo ese Pero dato. eso ya es por las grasas. Por ahí debe de estar. Es por Está las bien, grasas. luego lo voy a buscar yo, no se preocupe. Bueno. El cuadro clínico es muy característico en la patología de vía biliar el dolor en hipocondrio derecho. Dependiendo de la patología tiene sus ligeros cambios, pero ahorita los vamos a comentar en cada una. En la colecistitis es muy común el dolor en hipocondrio derecho o epigastrio, que se irradia hacia las regiones intraescapular. Puede durar hasta 12 horas, el dolor es constante durante esas 12 horas. Y muy importante, puede manifestarse
entre 15 minutos y 3 horas después de consumir alimentos muy copiosos o muy grasosos. Otros datos que pueden presentarse en estos pacientes es anorexia, náusea y vómito muy frecuente, taquicardia y fiebre por el proceso inflamatorio y el signo de Murphy positivo. Este seguramente ya lo conocen. Se localiza el hipocondrio derecho donde se encuentra el dolor. Le pide al paciente que agarre aire, que respire profundo. Y en el momento que respira profundo, hacemos presión. El paciente le va a doler, se va a retorcer y va a cortar la respiración. A esto lo vamos a anotar en la nota como Murphy positivo. El diagnóstico. Micros. ¿Quién tiene un ¿Quién está micrófono ahí rezando? prendido? Están rezando, ¿qué? Sí. El diagnóstico. La guía de práctica clínica de la CENETEC, que era del 2007, venía con unos criterios de Tokio del 2007 también. Pero en el MIP y en la otra guía de la Asociación Mexicana de Cirugía vienen actualizados al 2018, que con eso nos vamos a quedar porque son los más nuevos. En general, en los estudios de laboratorio vamos a encontrar leucocitosis y PCR alta. Proteína C reactiva no le vaya a mandar a hacer reacción en cadena como el COVID. La clínica con los datos del dolor que ya les mencioné y el Murphy positivo. Y el ultrasonido, ahorita les voy a enseñar unas imágenes de ultrasonido, pues prácticamente los hallazgos de aumento de engrosamiento de las paredes de la vesícula, presencia de litos y también engrosamiento de los conductos biliares. También hay un signo radiológico, bueno, no sé si, no, pues no es radiológico, sino hay el signo de Murphy ultrasonográfico. Se me hace un poquito cruel que lo hagan los radiólogos cuando están revisando al paciente, que ya saben que tiene la sospecha de patología de vesícula, le ponen el transductor en hipocondrio derecho y la aplastan. Le piden que haga aire y la aplastan y pues le duele al paciente. Ah, tiene Murphy ultrasonográfico positivo. ¿Para qué, no? Pero bueno, lo hacen. Entonces, hablando de los criterios de Tokio, se dividen en 3 puntos fundamentales: A, B y C. El A, signos de inflamación local, ya sea el signo de Murphy positivo, la presencia de la masa en hipocondrio derecho o el dolor y la retracción a la palpación. El B es los signos de inflamación sistémica, fiebre, PCR elevada y recuento de glóbulos blancos elevados. Y los hallazgos imagenológicos son en la parte C, que son característicos de la colecistitis aguda, que es el engrosamiento de las paredes de la vesícula y la presencia de litos. O del lodo biliar, se me olvidó mencionar el lodo biliar, muy importante. El lodo biliar se considera precursor de los litos. Y en un porcentaje más pequeño puede ser alitiásica la colecistitis, pero con la inflamación de las paredes de la vesícula puede hacer el diagnóstico con los datos clínicos. Diagnóstico sospechoso cuando tienes uno de los puntos A más uno del B, y definitivo cuando tienes uno de cada uno. Sebas, Dime. otro hallazgo imagenológico era, creo, edema perivesicular. Ah, correcto. También era de Tokio, ¿no? Y también que la vesícula en sí aumentaba de tamaño. Así es. Sí, también se incluyen dentro de los criterios de Tokio, solo que en la tablita que les puse, pues no vienen, pero es correcto lo que dice Adara. Son más hallazgos imagenológicos que podemos encontrar o no en los pacientes con colecistitis. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar al paciente con colecistitis? De acuerdo a su severidad. Esto es muy importante al momento del tratamiento, porque una grado 1 o leve, que quiere decir que no cumple los criterios para grado 2 o 1, se tiene en la clínica, tienes los hallazgos imagenológicos, pero no tanto como en el 2 y 3. En un grado 1, el tratamiento suele ser conservador. Son lo que les digo, son piedras que no causan problemas, pero podrían causarlos. Son esos pacientes que le detectas la piedra, el hito, y lo citas en 2 o 3 meses para operarlo. Porque
no hay problema actualmente. Aunque esté agudizado, ¿no? Pero se suele hacer de esa manera, se cita en ese tiempo. El grado 2, o moderada, aquí se tiene que tomar en cuenta por lo menos uno de estos. Con uno ya la haces. Glóbulos blancos mayores de 18.000, masa dolorosa palpable en el cuadrante superior derecho, duración de los síntomas de más de 72 horas, que este es el tiempo óptimo para realizar la cirugía, la colecistectomía. Desde el inicio de los síntomas, dentro de 72 horas es el tiempo óptimo para realizar la cirugía. Y marcada inflamación local, ya sea gangrena, enfisema, absceso pericolecístico, o hepático y peritonitis biliar. Esto ya va a variar si va a existir o no un proceso infeccioso. Y el grado 3 severa cuando ya hay daño orgánico. Puede ser cardiovascular, neurológico, respiratorio, renal, hepático o hematológico. Les dejo todas las variables, pero con uno que tengas, la cirugía debe ser inmediata. Aquí no es de que conservador o pedimos la CEPRE, no. Cirugía de una. Además, como estamos en cirugía, la verdad ni se les ocurra decirle a los cirujanos del tratamiento conservador, les van a aventar con él. Entonces, aquí les dejo unos ultrasonidos. El primero, ¿sí ven mi cursor? El mouse. Sí. En esta imagen aquí vemos claramente, si está bien delimitada la vesícula biliar, es porque están engrosadas sus paredes. Y aquí vemos el lito, que causa la obstrucción y por eso se engrosan las paredes. También hay un aumento de presión intraluminal. También de este lado se ve bien delimitada la pared. En la de abajo, si se fijan, no hay litos, no hay piedritas porque es una colecistitis alitiásica. Sin embargo, sí hay engrosamiento de la pared vesicular, pues se hace el diagnóstico así. Y en esta tampoco hay lito. Hay un ligero engrosamiento de la pared, pero no tenemos lito, tenemos lodo biliar. Esto lo vi muchas veces en la clínica con el doctor Sánchez Castellanos. Nos decía, sí, aquí está el lodo biliar. Y yo según veía todo, pues no veía nada. Ahora ya lo veo. Ahora, el tratamiento lo dejé hasta el final de todas porque es muy similar. Las cirugías, el tratamiento conservador y antimicrobiano. Así que lo dejé al final para irnos más rápido y más práctico. Ahora vamos a empezar hablando de colecistitis crónica. Según la Asociación Mexicana de Cirugía General, esta es la que ocurre después de múltiples cuadros leves de colecistitis aguda. Se caracteriza por atrofia de la mucosa y fibrosis de la pared. Y, como les digo, cistitis de inflamación y cistitis del conducto cístico, que va a existir obstrucción del conducto cístico por un cálculo. La crónica se divide en primaria y secundaria. Más que nada, el tratamiento va a ser por patología, no tanto clínico como en la aguda. El cuadro clínico es muy parecido, con unas poquitas diferencias, pero el diagnóstico definitivo es por patología. Cuando nos llega un paciente con patología biliar, no vamos a alcanzar a diferenciar únicamente con la clínica, ni siquiera con el ultrasonido. Va a ser por patología, porque se van a encontrar estos hallazgos. Perdón. En la primaria, que no existe antecedentes del cuadro de colecistitis aguda, en esta no hay proceso inflamatorio, una de las diferencias, y la pared de la vesícula es delgada, con mucosa y vellosidades intactas, a diferencia de la que cuando está muy engrosada en la aguda. Y la secundaria es cuando existe un antecedente de uno o más cuadros de colecistitis aguda, y en los hallazgos de patología hay proliferación fibroblástica, depósito de colágeno, pérdida de vellosidades y senos de Rokitansky-Achov. Ni me pregunten por eso, la neta. El cuadro clínico, como les decía, es similar al de una colecistitis aguda. El dolor es en donde mismo, porque estamos en el mismo lugar, ¿no? Episodios recurrentes de dolor en el hipocondrio derecho y epigastro que se irradia a la región escapular. Una diferencia es que esta dura menos de 12 horas y no es constante como en la aguda. Esto sí es igual, puede manifestarse de 15 minutos a 3 horas después de comidas muy grasosas. No hay fiebre
ni taquicardia, porque no existe proceso inflamatorio, pero sí puede haber náusea y vómito. Ahora, dejando el diagnóstico, se me olvidó poner la diapo, pero les iba a repetir lo mismo, es con ultrasonido y con los criterios de Tokio. Coledocolitiasis. Si sienten que me estoy quedando corto porque me paso de una patología a otra, al final se va a retomar, ¿no? Me disculpo. Coledocolitiasis. Aquí ya cambia un poquito la definición. La presencia de cálculos en la vía biliar, en el conducto biliar común o en el conducto colédoco. Los cálculos, como les digo, se pueden formar en la vesícula biliar y migrar hacia el conducto colédoco o formarse de nuevo en el mismo conducto colédoco. Estos pacientes pueden cursar asintomáticos o también pueden llegar con cuadros de pancreatitis, cólico biliar, ictericia obstructiva o colangitis. La diferencia con las demás es en el cuadro clínico. Estos van a tener ictericia, el dolor, que no va a ser tan fuerte como una colecistitis aguda o crónica, colangitis, que ahorita vamos a repasarla bien brevemente, la colangitis, y cuadros de pancreatitis. Hay menor resistencia a la exploración física, menor dolor a la palpación en comparación con la colecistitis aguda, y el signo de Murphy está ausente. Si tienes un paciente con sospecha de colecistitis y le sale el signo de Murphy negativo, pues vuelvo a hacer porque a lo mejor lo hicimos mal. O si te sigue saliendo negativo, entonces ya piensas en coledocolitiasis y con el estudio de imagen se va a confirmar. El diagnóstico. En laboratorio vamos a encontrar pruebas de funcionamiento hepático. Dependiendo del patrón, van a tener sus alteraciones. Si el patrón es colestásico, las pruebas de función hepática van a tener aumento de fosfatasa de alcalina, bilirrubinas, así como aumento de aminotransferasas. Hepatocelular, aumento de aminotransferasas o bilirrubinas o fosfatasa alcalina, y se los podría leer nomás, pero no tiene chiste si nomás se los leo. Ahí están los datos. El ultrasonido. A diferencia de la colecistitis aguda y crónica, vamos a buscar dilatación del conducto colédoco, porque es donde está la obstrucción, y una sombra acústica en la vía biliar. Con el ultrasonido no es tan sencillo encontrar la dilatación o no es tan exacto, y tampoco es tan exacto ver los litos en la vía biliar. Otro dato que se me olvidó decirles es que los litos visibles por ultrasonido son los que son mayores a 3 milímetros. Menores de 3 milímetros no los ve el ultrasonido, además de que no te causan problemas. Entonces el diagnóstico en la coledocolitiasis se hace de preferencia, además del ultrasonido, con la colangiopancreatorresonancia endoscópica, la CEPRE, y la CEPRE con resonancia magnética. En estos dos, la CEPRE es diagnóstica y terapéutica, dependiendo del grado que tenga la obstrucción. En la imagen de la izquierda, vemos en la parte superior de la vía biliar extrahepática, es la obstrucción del conducto colédoco. La verdad les voy a quedar de ver mucho aquí la interpretación, porque yo en mi clínica no me tocó ver CEPRES. Sé que algunos de ustedes sí. Así que si gustan comentar algo, bienvenido. Y del lado derecho son por resonancia. ¿Alguien que guste comentar? Pues el estudio de elección que a mí me tocó ver que manejaron mucho el doctor Tamayo y también lo comentó el doctor Cándido en clase para esta patología, era una resonancia, no me acuerdo exactamente el nombre, es resonancia, de tal manera que el mismo líquido, reversa escritor, algo así. no recuerdo el nombre, pero este tipo de resonancia servía porque la misma bilis, los mismos sales biliares, ácido biliar, servía como medio de contraste y no ocupabas algún otro. Lo único inconveniente, y ahí notabas la piedra, pues, al momento de hacer el estudio, el único inconveniente es el precio, pues.
es el precio del estudio, pero es como que el gold standard diagnóstico, pues, y no tiene las complicaciones, hay otras complicaciones. Con que puede- angiopancreatorresonancias. Ándale, es esa, es Sí. esa. Sí, de hecho sí es mejor, pero el precio hace que los pacientes, la gran mayoría, se haga por fluoroscopía, pues como estas imágenes que estamos viendo. Exactamente. Una de las ventajas del ultrasonido es su disponibilidad y su precio accesible, ¿no? Y como dice Juan, la resonancia, como no es tan invasiva, es lo ideal en los pacientes. Una de las complicaciones de la CEPRE es que puede causar posteriormente un proceso infeccioso o dejar recidivas, o también, dependiendo de lo que estás buscando, también puedes tomar biopsia directamente de ahí. Por eso va a variar mucho el caso, el estudio que vamos a usar y lo que queremos ver. Sí, la Este CEPRE- estudio va muy ligado a mi tema. La CEPRE es una causa de pancreatitis Así y la litiasis biliar, pues es la primera causa de pancreatitis aguda. Entonces, este es un muy Ok. buen estudio. Respecto a la CEPRE tiene sus ventajas porque pues es diagnóstica y si encuentras ahí el cálculo en el colédoco, pues también es terapéutica. Y te lo llevas. Te lo Correcto. llevas, pero también tiene sus desventajas que pues Tedo más adelante CSU pues hablará de esto, pero tiene sus ventajas y desventajas también. La verdad es bien difícil. A mí me ha tocado, pues a mí me gustan más estos temas y pues, por ejemplo, una vez también estuve con el doctor Tamayo en el civil y aquí, bueno, yo no puedo obtener cursor, pero aquí estos cálculos los sacan con canastas. Al doctor Tamayo en una paciente se le rompieron 3 canastas y así pues. Y para entrar en el esfínter de Oddi, canular, todo eso, es un show, la verdad. Pero pues ellos son los encargados de eso. Sí, de hecho, cuando estaba buscando la información, me llamó la atención que hay muchos abordajes diferentes para la vía biliar, porque se pone sus moños, no es tan sencillo o simple como podríamos pensar. Ahora, brevemente, colangitis. Esta se me hacía imprescindible, ¿no? No me podía ir de este tema sin mencionar colangitis, aunque va a ser muy breve, y me van a faltar cosas, ¿no? Pero tiene que mencionarse cuando se habla de patología de vía biliar. La colangitis es la inflamación de las vías biliares por un proceso infeccioso bacteriano, que suele acompañarse de obstrucción. La clínica, como les digo, va a ser breve, así que si me falta un punto, si quieren complementarlo, excelente. La clínica se caracteriza por la tirada de Charcot, fiebre, ictericia y dolor en el cuadrante superior derecho. Era todo lo que yo vi en mi clínica de gastro, era esto. Vi puras vesículas y todos los días me preguntaban esto. ¿Cuál es la tirada de Charcot? ¿Y cuál es la pentada de Reynolds? Bueno, la pentada de Reynolds son los 3 puntos de la tirada de Charcot y se le suman choque séptico y alteraciones del estado mental. Como les digo, es un proceso infeccioso, más frecuentemente por E. coli, Klebsiella y Enterobacter en ese orden. Y suele venir, es una complicación de la litiasis vesicular y también puede ser causado por una CEPRE. Por eso es importante el antecedente del paciente, ¿no? El diagnóstico se hace con los criterios de Tokio, pero para colangitis aguda. Igual son 3 puntos: inflamación sistémica, fiebre mayor a 38 grados y o escalofríos. En laboratorio, leucocitos menores de 4.000 o más de 10.000 y PCR elevado. Colestasis, ictericia, elevación de niveles de fosfatasa alcalina y aminotransferasas. En las pruebas de imagen va a haber dilatación de la vía biliar, aunque aquí le voy a ver si está indicada la CEPRE, pero no sé si antes está indicado el ultrasonido por la probabilidad de obstrucción. Si se hace primero el ultrasonido y ¿En cuál se después las? la colangitis aguda. A ultrasonido primero porque ya hacer algo más invasivo con la fiebre y la infección instaurada puede complicar más. Muy bien. Además de evidencia de la causa en pruebas de imagen, esa tumor, litiasis o un stent que haya quedado ahí. Diagnóstico de sospecha lo establecemos con 1 del punto A más 1 del B o el C, y el definitivo con 1 de cada uno. El tratamiento de la colangitis, como les digo, muy breve.
porque no me podía quedar sin mencionarlo. Es resolver la obstrucción en caso de existir, que puede ser con la CEPRE Es fiebre, o con ictericia cirugía. y dolor en hipocondrio derecho. Ok. Antibiótico. Aquí hay 4 esquemas que suelen utilizarse. Se los dejé así a grandes rasgos. Si quieren buscar el fármaco específico de cada uno, en el MIP vienen. Pero hay 4 esquemas dependiendo del agente causal y dependiendo de las características del paciente. Puede ser a base de penicilinas, de cefalosporinas, de quinolonas o carbapenémicos. Y también hay monoterapia antibiótica, pero también les digo es muy variable, pero más que nada es a base de esas 4 clasificaciones. Ahora, el tratamiento en general de todo. Ya para la parte final. El tratamiento son 5 puntos fundamentales. Tratamiento farmacológico, no van a crucificar todavía, ¿no? Ahorita vamos a ver cada punto. Tratamiento farmacológico, que ya sea con ácidos biliares orales y antibiótico. Litotricia, que esta, según yo, esto venía en la GPC del 2007, por eso no me hagan mucho caso. Según yo se usa más para cálculos renales, no tanto en los vesiculares. Tratamiento quirúrgico, la colecistectomía famosísima que les dije que se hace muchísimo aquí. La CEPRE, diagnóstica y terapéutica, con la desventaja de que podría quedarte por ahí un lito que no sacaste, y ya con la cirugía lo haces. Puedes hacer la CEPRE y después la cirugía. El drenaje percutáneo o derivación biliar en pacientes que no son aptos para intervención quirúrgica. Vamos a ver unos criterios que hay para la intervención quirúrgica. El tratamiento farmacológico. Se da primero antibiótico empírico por el riesgo de que exista proceso infeccioso bacteriano o una colangitis que no hemos identificado. Empírico damos ceftriaxona o cefotaxima más metronidazol. Y ciprofloxacino o levofloxacino más metronidazol. Esto lo dice la Asociación Mexicana de Cirugía General. Así que yo les creo. En la GPC de CNTEC maneja que se pueden dar ácidos biliares orales durante 1 a 2 años. Estos son ácido ursodesoxicólico y quenodeoxicólico. La verdad, dudo mucho que se utilicen porque la Asociación de Cirugía General no los puso en su guía. Dudo que se utilicen, además de que 1 o 2 años es muchísimo tiempo. En ese tiempo te pueden salir más litos. Y en la reevaluación por el cirujano te va a decir, no, pues tienes más, de todas maneras te voy a operar y te los tomaste dióxido. Pero se los Sebastián, dejo para que sepan que existen. Dime. comentario nada más. Sí, efectivamente la GPC 2007 maneja el tratamiento con ácidos biliares orales como alternativa, ¿no? Pero también menciona que estos se pueden utilizar en pacientes que no son candidatos a la cirugía o que se niegan a entrar a quirófano. Entonces, esa es la alternativa, nada más no quiere decir que sea la elección, ¿no? De todas maneras, como quiera que sea, y como tú mencionas, a final de cuentas va a terminar en quirófano, ¿no? Pero pues nada más es para pacientes que se niegan a o que tienen muchas comorbilidades que el meterlos a quirófano sería más riesgo que el beneficio. Claro, es correcto. La cirugía de la colecistectomía es importante que sepamos que es una cirugía electiva. El paciente puede decidir o no hacerla a menos que sea una urgencia. Y otra recomendación que nos deja la Asociación Mexicana de Cirugía General, que ya me patrocinen porque ya les hice un montón de menciones, es que se recomienda el uso de AINES en litos vesiculares impactados para la prevención de colecistitis aguda. No me pregunten por qué, pero hacen la recomendación a manera de prevención, me pareció muy importante. Ahora, siguiendo con el tratamiento no quirúrgico, está la litotricia, que como han escuchado son ondas de choque para desintegrar cálculos. Decía la guía que es el tratamiento de primera elección en pacientes que no puedan intervenirse quirúrgicamente con estas características. No está indicada, en pacientes con litiasis única
no calcificada con diámetros de 20 a 30 milímetros y contraindicada en pancreatitis, alteraciones de la coagulación, quistes o aneurismas en el trayecto de las ondas de choque. Por eso les digo que no me hagan mucho caso. Según yo, la litotricia se usa más en cálculos renales, confírmanos, Héctor, no tanto en los vesiculares. O el tratamiento quirúrgico. Así Ah, es, nada Ahmed, más pero también lo usaban en comentar. biliares, lo manejaba en literatura. Yo lo chequé en Schwartz y también lo maneja. Te digo, son todos tratamientos alternativos, todo lo que sea, evitar lo quirúrgico, pero sí lo mencionaba. Muy bien. Que Ya es está. histórico eso, ni lo usan casi. Sí, La es verdad. litotricia no es inocua, pues haz de cuenta que te están metiendo unos fregadazos en el costado. O sea, son ondas de choque, son golpes, pues entonces a final de cuentas puede causar sangrados o otras complicaciones que pues no la hacen de primera elección hoy en día. Ya está muy en desuso hoy en día. Bueno, Sí, a jóvenes, nosotros un doctor nos dijo que ya no se usa. sí, bueno, los que fuimos a clínica con la doctora Quiñones, sí recordarán que nos mencionó hace tiempo que una vesícula enferma, no, a pesar de que eliminemos los litos y no la quitemos, van a seguir provocándose litos, van a seguir construyendo, vaya, pues. Entonces, si quitamos los litos con la litotripsia, al tiempo van a regresar los litos, van a recurrir. Sí. Una Entonces, por eso ya no bilis. se utiliza, pues, Muy ándale, cierto, porque es muy una, cierto. porque es una vesícula enferma, pues. A pesar que los quites, vuelven. Muy bien. Buenas aportaciones. Un punto en el parcial a todos. Ahora hablando de tratamiento quirúrgico, como les dije al principio, este va a depender del grado de severidad de la patología, ¿no? Lo ideal es que sean las primeras 72 horas del inicio de los síntomas, pero no necesariamente, dependiendo del grado de severidad, les repito, la cirugía puede posponerse un poco o adelantarse, ya lo veremos. La colecistectomía tiene una mortalidad del 1%, es decir, que es una cirugía sencilla, sin mayores complicaciones en el quirófano. Existen dos modalidades de la colecistectomía, la abierta y la laparoscópica. La laparoscópica es el estándar de oro, es la que recomiendan todas las sociedades médicas, la OMS, quien se les ocurra les va a decir que esta es la buena. Pero como vimos en México, y los pacientes no acceden a todos los recursos, se sigue realizando la colecistectomía abierta. Cuando iba a clínica de gastro y veía puras vesículas, aparte de que todas las pacientes llegaban con las 4 Fs, el doctor siempre les decía, hay dos cirugías, una que es abierta y una que es con la camarita. La que es con la camarita le va a doler muy poquito y se va a recuperar en 2 semanas, pero cuesta 3,500 pesos. Y la abierta es gratis, nomás trae los insumos, pero le va a doler un montón. Entonces les decía el doctor, si de aquí a un mes que lo voy a programar, un 3,500, se la hago. ¿Se compromete? No, pues que sí, decía la señora. O cuando de plano no tenían, no, pues que no. Y se la hace abierta. Así que no se sorprendan si ven una que otra técnica abierta en el internado, porque pues pasa, ¿no? La gente no tiene para pagarla. Otra alternativa es la NOTES, que significa, bueno, estos son siglas en inglés, pero es cirugía endoscópica transluminal o orificios naturales. Es decir, hacer la colecistectomía ya sea por ano, vagina o boca. Me pareció muy interesante. Se realizan en centros de alta especialidad, o sí se hacen. Eso también varía mucho de las características del paciente y cómo quieren hacer el procedimiento. Esta es una técnica laparoscópica y esta es una técnica de NOTES. La de la derecha. Voy más rápido porque ya me quedan 10 minutos. Ahora, ¿por qué la laparoscópica es mejor que la abierta? Es sencillo, tiene menor mortalidad, menor índice de complicaciones, menor tiempo de estancia hospitalaria, 2 semanas, en 2 semanas regresan a la actividad laboral, es el punto siguiente, y en la abierta hasta 24 días. Pero pues no todo es tan sencillo como eso, hay factores que nos van a impedir la realización de la colecistectomía por laparoscopía. Son cirugía abdominal previa muy reciente, presencia o antecedentes de ictericia, que esté en una fase avanzada de la colecistitis, infecciones graves.
y pues la economía. Bueno, eso ya fue todo. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Por último, les dejé esta imagen de la fisiopatología